y voy a compartir pantalla. Desde acá vamos a retomar. Bien. Les recuerdo, esto va a estar en el PowerPoint de esta clase. ¿Están viendo todos la pantalla que estoy compartiendo? Sí. Sí, sí. Ahora la voy a poner en presentación para que se vea más grande. Les recuerdo, y esto va a estar, les decía, en la... Perdón, voy a ir tomando agua porque tengo un problema de alergia que me produce sequedad en la garganta. Para esta clase les decía, y eso va a estar citado al final del PowerPoint, yo les recomendé una lectura del libro nuestro, el que yo ya les compartí a partir del primer encuentro, que sería el capítulo 3. En ese capítulo 3, escrito por Andrea Iser, se llama Informarse sobre el tema. Y ahí hay varias consideraciones respecto de esta parte del proceso de planificación y algunas sugerencias que me parece les pueden ser útiles. Bueno, a ver, vamos a ver si puedo trabajar con presentación de diapositivas. No sé por qué no me da la opción. A ver. Voy a dejar de compartir un segundo para ver si puedo hacer presentación. Denme un segundito. Ahí está. Ahí lo tengo. Ah, no me deja, no sé por qué. Ahí está. Bien. Esto ya lo habíamos visto, pero rápidamente en el encuentro anterior. ¿Cuáles serían, por lo menos para mí, los pasos mínimos para informarse sobre el tema? Y les decía, identificar fuentes confiables, explorar documentos, textos, seleccionarlos y acopiarlos, acopiar algunos, los que a uno le parece que van a ser útiles, y registrar datos básicos de la consulta. Por supuesto, no solamente se trata de identificar fuentes confiables, explorar documentos, seleccionar algunos textos, bajarlos, sino además leerlos, utilizando, les decía yo, estrategias lo más eficaces posibles para que queden registros, para que queden huellas de esa lectura, y esto es algo que siempre aconsejo a mis estudiantes, y lo hago por experiencia, comunicar lo que uno ha encontrado en esas lecturas y discutirlo con compañeros y con docentes, porque en esas discusiones surgen muchas veces las mejores ideas. Estos serían los pasos mínimos para informarse sobre el tema. Ahora bien, me voy a concentrar, sigo haciendo zoom, es decir, acercamientos a los temas que voy planteando. Me voy a concentrar, y por eso lo destaqué en celeste, en esta tarea, que es la de identificar fuentes confiables. La vez pasada también, ya lo había anunciado, pero lo hice muy rápidamente, hoy lo vamos a hacer con detenimiento y nos va a llevar buena parte del encuentro. Bien, lo primero que nos preguntamos, ¿se acuerdan? Dijimos, ¿dónde buscar cuando nos piden elaborar algún texto? Generalmente cuando nos piden una tarea que implica escribir, una tarea que en general hacemos en el domicilio, a veces de manera individual, a veces de manera grupal, es decir, una escritura que no es espontánea, sino preparada, con un trabajo previo.
lo primero que nos preguntamos es, y bueno, ¿y dónde buscamos? Y dijimos que buscamos. Tengamos en cuenta esto, porque muchas veces, hoy por hoy, con la gran difusión de las nuevas tecnologías, cuando nos dicen de buscar información, lo único que pensamos es en Internet, y no nos tenemos que olvidar que disponemos, por suerte todavía, de bibliotecas físicas. Y desde las bibliotecas de las instituciones en las que estudiamos o trabajamos, como puede ser la universidad, en el caso de ustedes, el profesorado, hasta bibliotecas públicas o bibliotecas de otras instituciones educativas o, qué sé yo, o de otro tipo, ¿no? Hoy vamos a hablar de algunas bibliotecas. Entonces, podemos hacer la búsqueda en bibliotecas físicas o bibliotecas online. En relación con la búsqueda online, las búsquedas en Internet, solemos decir nosotros, yo la vez pasada hice algunas advertencias, algunas observaciones en relación con los dominios en los que conviene hacer una búsqueda si se trata de una búsqueda académica, y subrayé la necesidad de entender que los dominios .com son dominios comerciales y allí es difícil encontrar, digamos, allí hay fuentes académicas confiables. Sí, las hay. La cuestión es que si uno no tiene experiencia es más difícil, por ahí me distraigo porque estoy admitiendo gente, si uno no tiene experiencia es más difícil identificar las confiables de las no confiables. Por eso les decía, esto también es repaso, por eso les decía que lo más conveniente, y en realidad lo recomendable para cuando yo hago una búsqueda académica, es buscar en sitios cuyos dominios son .edu, .gov, con B corta, cuando se trata de instituciones gubernamentales, o .org, si se trata de instituciones no gubernamentales. Y adelanté algo respecto a los buscadores académicos, pero hoy lo voy a trabajar de manera extensa. Apenas lo planteé la vez pasada y ahora lo vamos a ver en detalle. Es importante que nosotros sepamos, bueno, si nosotros vamos a un dominio .com, es más difícil identificar si una fuente es o no confiable, es decir, si sirve o no sirve para un trabajo académico, si es precisa, si tiene el nivel de profundidad necesario, si realmente me va a servir, en una búsqueda académica. Si voy a los otros dominios, ahí ya empiezo a tener un poco más de seguridad, o mejor yo, seguro que la fuente va a ser confiable. Después, que me sirva para lo que me pidieron o no, bueno, eso hay que ir evaluándolo, ¿no? Ahora bien, aquí les puse un pequeño, digamos, un punteo acerca de cuáles serían, más allá de los dominios que yo, a los que voy a recurrir, los criterios para identificar una fuente confiable. Bueno, esto es fundamental, puede parecer una pavada, pero no lo es tanto. Por ejemplo, yo me voy a un sitio que ustedes conocerán, ¿no? El Rincón del Vago o monografías.com, o me voy a Wikipedia, esas cosas básicas, el Rincón del Vago, monografías.com o Wikipedia. El Rincón del Vago y monografías.com son muy útiles cuando uno está estudiando, sobre todo cuando uno está estudiando en la secundaria, porque hay muchos trabajos hechos, la verdad, ¿no? Está un poco reñido con una cierta ética, ¿no? De la autoría, en fin. Pero ahí en esos sitios hay muchos recursos para los estudiantes que los estudiantes usan. Más allá de que sean reproducciones y copias y yo qué sé. La cuestión es que en esos sitios no hay autoría. Los autores están borrados, o por lo menos no pertenecen a un ámbito académico confiable. Entonces, uno de los primeros criterios es el de identificar claramente la autoría. Los autores, sean personas o sean instituciones,
piensen ustedes, cuando yo hablo de autoría institucional, por si acaso, ¿no? Si alguien lo está pensando, dicho sea de paso, interrúmpanme, no me dejen hablar sola, todo lo que quieran, como siempre. Cuando hablo de autoría institucional me refiero, qué sé yo, pienso en los que están estudiando geografía y necesitan para escribir un texto X un dato acerca de, qué sé yo, se me ocurre hoy por hoy el tema de la famosa ley de humedales que todavía no sale. Bueno, para enterarse de cuál es el problema social, económico, ambiental que abordaría o que empezaría a abordar de manera legal la ley de humedales, bueno, capaz que basta con ir a la página web de un ministerio y buscar allí algún trabajo en particular, o quizá ir a la página del INTA, no sé, se me ocurre, donde haya alguna publicación, o a un Instituto Nacional de Geografía, en fin, a eso me refiero con autoría institucional. También una fuente es confiable, o fundamental esto también, claro, si puedo recuperar los datos legales de la publicación. ¿Qué quiere decir? Si claramente puedo encontrar el año de publicación, el lugar de publicación, la editorial que ha publicado, las páginas que tiene, la cantidad de páginas que tiene ese trabajo, el formato en el que ha sido publicado, es decir, si fue publicado en libros, si fue publicado en una revista especializada, si ha sido publicado solamente en internet, en algún sitio web, etcétera, etcétera. Esto es fundamental. La autoría y los datos legales de la publicación. Los datos legales de una publicación son como el documento de identidad de la publicación. También hay que tener en cuenta que una fuente es confiable en una búsqueda académica si no presenta problemas de accesibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que yo encuentre una fuente que es confiable, que cumple con todos estos requisitos de los que estoy hablando, pero resulta que cuando pongo el enlace, estoy hablando de búsquedas online, quien después cliquea no puede acceder. Entonces puede ser muy confiable, la pude encontrar en algún momento, pero si ya no está en modo de accesibilidad, entonces no es una fuente confiable. Porque, y esto es algo que ojalá me acuerde de repetir, cuando yo hago una búsqueda académica, al momento de citar la fuente, eso no es solo para mí. Cuando yo cito una fuente, la fuente tiene que poder ser accesible para quien o quienes leen mi trabajo, si no, no sirve. Para eso sirven las referencias bibliográficas, para que el otro, el que lee, él o los lectores, tengan la posibilidad de acceder a aquellos textos que yo leí para decir lo que estoy diciendo y pensar si lo que estoy diciendo a partir de esas fuentes es, digamos, es plausible, es algo que, digamos, que se puede pensar así, en qué aspectos es discutible, en qué aspectos puedo adherir, en fin, los lectores de un texto académico, desde el más sencillo al más complejo, tienen derecho a acceder a las mismas fuentes que accedí yo para escribir ese texto académico. Si yo no le doy las referencias, sobre todo los datos fundamentales de autoría y legales de una fuente, lo estoy invitando al lector a que me crea. Y en el mundo académico las cuestiones no tienen que ver con la fe, con la creencia, sino con el acceso al conocimiento. Es decir, el otro tiene derecho a conocer mis fuentes para eventualmente leerlas y decir, ah, tiene razón lo que pensó a partir de la lectura de estas fuentes, y en tales aspectos no estoy de acuerdo. ¿Está? ¿Hasta acá vamos? Perdón, ¿puedo acotar algo? Por supuesto, claro. Justamente esto que decías de que es muy importante la bibliografía, también tiene que ver con las citas, porque si vos estás citando a un autor, le da credibilidad que cites el libro y así el otro también puede Es chequear.
Exactamente, vos has usado la palabra que corresponde, Ailén, que es chequear. Cuando tengan en cuenta esto que dice Ailén es fundamental. Cuando yo presento un trabajo, a ver, si yo escribo una poesía o escribo un texto así catártico o incluso un texto con valor literario, puedo o no puedo tener lectores, puedo mostrarlo o no mostrarlo. Si elijo mostrarlo, el otro puede decir, bueno, sí, me gustó, no me gustó, está buenísimo, es un desastre, no me gusta, yo no leo estas cosas, millones de cosas. Puede ser que hasta lo publique y tenga cierto público y tenga crítica, todo lo que quieras, todo lo que tiene que ver con escritura expresiva o escritura literaria, tiene un destino azaroso y lo único que se le reclama, no es poca cosa, pero digamos, lo único que se le reclama a un escritor literario es que sea interesante, que sea atractivo lo que escribe, que, en fin, eh, que guste, se puede encontrar con un público que efectivamente guste de lo que leyó, y lo único que se le reclama es que diga cómo se llama, pero hasta puede poner un seudónimo, y eso no es ilegítimo. ¿Sí? No, te puede poner un nombre ficticio y con eso después hay cuestiones legales de autoría y demás, pero ni siquiera tiene que ser su nombre verdadero. En cambio, en el mundo académico, estas cuestiones son mucho más estrictas. La autoría y los datos legales de una publicación son fundamentales, no se pueden eludir. Y los lectores, y acá refuerzo lo que dice Ailén, tienen derecho a chequear las mismas fuentes que chequeé yo para sacar estas conclusiones que le estoy presentando por escrito. Es decir, el lector no es optativo, ¿m? Es obligatorio. Así que exactamente, Ailén, es así. Perdón, Otra, ¿puedo decir algo? ¿cómo, perdón? ¿Puedo decir algo? Y sí, ni pregunten si pueden decir algo. Claro que pueden, por supuesto, no solo... También nosotros lo que venimos trabajando es que en un informe final o en un proyecto de residencia que estamos haciendo, si vos no pones las citas o los autores con los que trabajás y pones partes textuales de un libro, estás cometiendo plagio, Exactamente, porque la otra persona puede pensar que es de tu autoría cuando en realidad no lo es y le estás quitando crédito a una persona que sí lo hizo. exactamente. Porque muchas veces para una fundamentación, a pesar de que esté armado